diapositivas. Sí, profe. Sí, biomoléculas. Cuando hablamos de bioelementos, estamos hablando de todos los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Y por seres vivos entendemos a plantas, animales y todos los millones de microorganismos que habitan en nuestro planeta. Nuestro planeta hasta el momento tiene identificadas alrededor de 2 millones de especies distintas de seres vivos, pero seguramente son muchas más, en especial microorganismos. Y todas estas formas de vida tienen en común una composición química basada en alrededor de entre 20 y 25 elementos químicos de la tabla periódica. Como forman parte de el material biológico, es decir, de las células y los tejidos de los seres vivos, por eso se les llama bioelementos. Y hay dos tipos de bioelementos, y esta clasificación de los bioelementos está dada por su abundancia en la materia que compone a los seres vivos. Lo que vemos marcado en color entre rosa y color mamey son los elementos más abundantes, y aquí en inglés se les llama bulk elements, es decir, los que forman parte de la mayoría de la materia viva. Se les llama a veces bioelementos primarios o macroelementos. ¿Por qué macro? Porque más del 90% de la masa de una célula, tejido o un organismo está formado por estos elementos macro, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, que son el famoso CHONSP, por los símbolos de los elementos, y además otros metales y no metales, como el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Estos elementos químicos entonces se encuentran en una gran proporción en los seres vivos. Mencioné en primer lugar al carbono porque todas las biomoléculas, que son de las que voy a hablar enseguida, están formadas a base de carbono, por eso es nuestro último tema. Y el segundo grupo de bioelementos son aquellos que se les llama elementos traza, también se les llama oligoelementos, y esto hace referencia a que por unidad de masa, es decir, por cada kilogramo, se encuentran en una cantidad muy, muy pequeña. Pueden ser solamente algunos miligramos o microgramos que forman parte de la materia de los seres vivos. Y aquí encontramos al magnesio, al selenio, al yodo, al hierro, al cobre, al zinc en abundancia, y de los menos abundantes están el níquel, el cobalto, el manganeso, el cromo, el vanadio molibdeno, y algunos tienen tungsteno, que está tampoco representado, solamente se conocen algunos microorganismos que tienen tungsteno incorporado, que pues por eso no está ni siquiera aquí destacado. Estos son entonces los principales elementos químicos. Si nosotros los contamos, creo que aquí son 22, pero en total son entre 20 y 25 los que se encuentran presentes en la mayoría de los seres vivos. Hay algunos elementos químicos que no forman parte de los tejidos biológicos, como por ejemplo el arsénico, que es sumamente tóxico. Hay muchos organismos que tienen silicio incorporado en sus exoesqueletos, pero no cumplen una función biológica interna, sino más bien como una parte de recubrimiento externa. El boro y el aluminio no figuran entre los seres vivos. El mercurio es extremadamente tóxico, el cadmio también, y estos son elementos que, aunque están presentes en la corteza terrestre, disueltos algunos en el agua de mar, no forman parte de los seres vivos. Entonces sí son como 25, porque aquí no está marcado el silicio, que sí es importante en un grupo muy abundante de microorganismos, que son las diatomeas. Esta es una tabla periódica en la cual los elementos químicos están representados de acuerdo a su abundancia relativa en este planeta. Y en la corteza terrestre, el elemento químico más abundante es el oxígeno, seguido del hidrógeno, el carbono, el cloro, el flúor, el calcio, el hierro.
Y es por eso que esta tabla periódica está deformada, porque entre más grandes son las casillas, mayor es su abundancia, y entre más pequeña, menor su abundancia en la corteza terrestre. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Para que de aquí podamos darnos cuenta que los seres vivos van a estar formados por elementos químicos que son muy abundantes en este planeta. Y que de hecho, si esta gráfica estuviera representando a los elementos por abundancia relativa en el sistema solar, sin lugar a dudas, el elemento más abundante es el hidrógeno, seguido del helio. Y de ahí los elementos en orden creciente de su número atómico: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Hasta ahí son los más abundantes en el sistema solar. Pero lo que siempre llama la atención es el papel preponderante del carbono en los seres vivos cuando hablamos de bioelementos. ¿Y eso por qué? Pues por todas las razones que ya hemos visto en este curso. En primer lugar, sabemos que el carbono es un elemento químico abundante, tiene isótopos estables, y cuando decimos isótopos estables quiere decir que no se desintegran ni se transforman en otra cosa, sino que mantienen su identidad de átomos de carbono, que puede formar cuatro enlaces con cuatro átomos, hasta cuatro enlaces con cuatro átomos distintos, que la disposición del carbono es de moléculas tetraédricas cuando los enlaces son sencillos, con cuatro sustituyentes, y que se pueden formar cadenas carbono-carbono, cortas o extremadamente largas. En el caso de los seres vivos vamos a ver que los compuestos biológicos están formados por cadenas muy largas de moléculas en las cuales hay enlaces carbono-carbono. Pero el carbono no solamente se va a unir mediante enlaces sencillos, sino que también por enlaces múltiples, como en este caso los enlaces dobles carbono-carbono. Aquí algo muy importante que debo mencionar es que aunque entre los hidrocarburos vamos a tener alquinos, en el caso de los seres vivos, los alquinos son prácticamente inexistentes. Hay más bien muchos alcanos, alquenos y derivados a partir de la unión con grupos funcionales de estos hidrocarburos. Una característica muy relevante que vale la pena destacar entre la estructura de los alcanos y de los alquenos es que en los alcanos el enlace carbono-carbono sencillo tiene libertad de rotación y por eso está representada esta flecha indicando que pueden girar con cierta libertad. En cambio, en los enlaces dobles carbono-carbono, cada sustituyente, que aquí están representados por la letra A, B, X y Y, van a permanecer ocupando posiciones fijas en un plano. Es por eso se dice que esto tiene una configuración de plano cuando tenemos enlaces dobles entre carbono y carbono. Como ya vimos, el carbono no solamente forma enlaces consigo mismo, sino que también con otros elementos de la tabla periódica, principalmente con estos no metales. Con el carbono y el hidrógeno va a formar enlaces sencillos. Con el carbono y el oxígeno puede formar enlaces sencillos carbono-oxígeno o enlaces dobles carbono-oxígeno, compartiendo aquí un solo par de electrones en el enlace sencillo y en el enlace doble compartiendo dos pares de electrones. Y con el nitrógeno va a formar enlaces sencillos, puede formar enlaces dobles y hasta enlaces triples en ciertos compuestos. Aquí lo importante es que va a depender de los electrones libres que tiene el átomo de nitrógeno y el átomo de carbono. Aquí vemos el ejemplo de un enlace sencillo carbono-nitrógeno. Este es el otro caso que les mencionaba, enlace doble carbono-nitrógeno. El caso de los alquenos y los alquinos, en que se comparten un par de electrones, dos pares de electrones y tres pares de electrones. Pero lo que marca las diferencias y las propiedades de los compuestos del carbono que encontramos en los seres vivos son los distintos grupos funcionales. Y aquí solamente pongo los ejemplos de tres grupos hidrocarbonados, que están formados solo de carbono e hidrógeno, como son los radicales metilo y etilo, que van a estar unidos a una cadena más larga
de la biomolécula. Pero también hay derivados del benceno, y aquí tenemos un grupo funcional que se llama fenilo, en el cual vemos que está formado por este anillo de 6 carbonos, en el cual hay alternados dobles enlaces y tiene 5 átomos de hidrógeno. Y este enlace está unido al resto de la molécula. Hemos visto que en la química de los compuestos del carbono hay muchísimos tipos de grupos funcionales. Y aquí voy a ir separando los grupos funcionales de acuerdo a el átomo con el cual están unidos. Aquí estos grupos funcionales todos tienen en común que es carbono unido a oxígeno. Y dado que el oxígeno es un elemento más electronegativo que el carbono, entonces este tiende a formar enlaces polares en los que la distribución de electrones es desigual y tenemos distintos tipos de grupos funcionales. Por ejemplo, hay dos tipos principales de carbonilo. Cuando el carbonilo está en el extremo de la molécula, hablamos de un aldehído, el grupo COH. El segundo tipo de carbonilo es el de la acetona, donde el carbono unido al oxígeno está a la mitad de la molécula, o bueno, ocupando la posición 2, 3 o la que sea, pero es una posición intermedia. El grupo carboxilo, que es un derivado del ácido carboxílico cuando pierde un hidrógeno, COO, es el grupo carboxilo. El grupo hidroxilo, que es el característico de los alcoholes, también lo vamos a encontrar muy representado en las biomoléculas. El grupo éter, en el que tenemos carbonos unidos al oxígeno, pero a ambos lados del oxígeno para formar una estructura lineal. El grupo éster, que es también un derivado del carboxilo, pero en el cual en lugar de que tengamos este oxígeno con carga negativa, está unido a una segunda cadena hidrocarbonada. Y los grupos anhídrido, que resultan de la reacción entre dos ácidos carboxílicos. Estos grupos funcionales ya los hemos visto representados en distintos compuestos con funciones diferenciadas. Ahora, grupos funcionales en los cuales podemos ver la unión entre carbono y nitrógeno. En este caso, los grupos funcionales que tienen nitrógeno van a ser los grupos amino, en el que tenemos el nitrógeno unido a dos hidrógenos. Este es un grupo amino terminal, pero también el grupo amido, que resulta la reacción entre un grupo carboxilo y una amina para dar este grupo funcional, CONH2. Este lo vamos a encontrar en polímeros biológicos muy importantes, que son las proteínas. Los grupos guanidino e imidazol, que forman parte de ciertas moléculas orgánicas de mayor complejidad. Por ejemplo, los que sirven como coenzimas, es decir, compuestos que ayudan a la actividad de los catalizadores biológicos. También con el azufre se van a formar grupos funcionales de gran importancia en los seres vivos. En primer lugar, los grupos sulfidrilo, que tienen azufre e hidrógeno unidos en la parte terminal de una cadena de molécula orgánica. Los grupos disulfuro, que resultan de la reacción entre dos sulfidrilos para formar un enlace disulfuro, en el que entre los radicales alquilo R1 y R2 están unidos por un enlace azufre-azufre. Y el tioéster, que es algo así como el resultado de la reacción entre un carboxilo y un sulfidrilo para dar esta unión carbono, oxígeno, azufre. Cada uno de estos grupos funcionales va a estar representado en distintos grupos de moléculas biológicas y lo más importante es que van a tener distintas propiedades físico-químicas. Me regreso a los grupos funcionales que solamente tienen carbono e hidrógeno. Estas cadenas son poco solubles en agua, o mejor dicho, son prácticamente insolubles en agua,
y van a quedar siempre alejados del agua. Vamos a encontrar que la propiedad que impide que se mezclen el agua y el aceite es que predominan este tipo de grupos funcionales en los aceites y por eso no se mezclan. En cambio, en los grupos funcionales en los cuales hay oxígeno unido al carbono, estos van a formar enlaces polares que se mezclan muy bien con el agua. Los grupos funcionales en los cuales participa el nitrógeno generalmente son moderadamente a muy solubles en agua. Los grupos aminos son muy solubles en agua. Cuando se trata de aminas pequeñas son volátiles y tienen un olor irritante y generalmente desagradable. Los grupos sulfidrilo también son característicos de moléculas orgánicas de muy mal olor. De hecho, los compuestos más apestosos que se conocen tienen este grupo funcional terminal en moléculas pequeñas. El compuesto que se le añade al gas LP que tenemos en nuestras casas, además de el propano y el butano, se le añade un poco de una molécula pequeña que se llama mercaptano, que tiene un grupo sulfidrilo y ese es el que provoca el mal olor en el gas doméstico. Y ese tiene una función muy importante porque gracias a eso detectamos cuando hay fugas de gas. Enseguida, estos otros grupos funcionales también son muy polares y se disuelven muy bien en agua. Y son los grupos en los cuales hay fósforo y oxígeno unidos a una cadena de un compuesto de carbono. Aquí tenemos el fosforilo, que es un grupo terminal. Como podemos ver, el fósforo, el átomo de fósforo central, está unido a 4 oxígenos y los oxígenos son muy electronegativos, entonces tienden a acaparar la nube electrónica alrededor de la molécula y esto los vuelve no solamente polares, es decir, que se pueden disolver en agua, sino que tienen carga negativa. El grupo fosfoanhídrido es en el que tenemos 2 compuestos de carbono unidos por 2 grupos fosforilo que reaccionaron para formar esta porción de la molécula en la cual hay cargas negativas que vuelven inestable a este tipo de enlace porque hay repulsión entre las cargas negativas. Como sabemos, las cargas opuestas se atraen, pero en este caso tenemos negativo con negativo, tienden a repelerse y esto hace que estos enlaces sean inestables y se puedan romper con cierta facilidad, a menos que exista algo que los estabilice y generalmente son iones de magnesio que tienen cargas positivas que neutralizan la carga. Y los grupos anhídridos mixtos, que es el resultado de la reacción entre un ácido carboxílico y ácido fosfórico, y que en bioquímica se le llama grupos acil-fosfato. Bien, ahorita hemos visto muchísima información, pero todo esto es de alguna manera necesario porque entre los compuestos que encontramos en los seres vivos vamos a encontrar sustancias sumamente complejas. Este tipo de compuestos yo jamás les he pedido a mis estudiantes y yo tampoco he tenido la intención de memorizarme cuál sería el nombre de este compuesto de acuerdo a las reglas de la IUPAC. Vemos que hay en rosa están marcados todos los grupos funcionales que tiene esta sustancia que es una de las más importantes en el metabolismo de todos los seres vivos conocidos hasta el momento. Y esta es la acetilcoenzima A. Esta sustancia es una coenzima muy importante de nuestro metabolismo respiratorio, sin el cual simplemente no podemos obtener energía. Este es esencial. Y cuando digo esencial, quiere decir que no lo podemos sintetizar en nuestro cuerpo. Nosotros lo adquirimos por medio de la dieta. Esto es derivado de uno de las vitaminas del complejo B, del ácido pantoténico, que si no me equivoco es la vitamina B3 o la B5. Ya, ahí sí, ya no estoy seguro, pero es un compuesto muy, muy complejo en su composición y en estructura. Así que ahora ya empezamos a hablar ya con esto, de que cuando tenemos compuestos de carbono con distintos grupos funcionales, ya estamos hablando de biomoléculas. Y hay distintos tipos de biomoléculas
Y muchas de estas biomoléculas son polímeros. Y es por ello que lo vemos al final del curso. En los seres vivos vamos a encontrar que todos los seres vivos conocidos hasta el momento están formados por estos compuestos de carbono, pero tienen en común que todo tiene una química muy similar. Es decir, van a estar formados por unidades moleculares básicas en todos los seres vivos. Y todas las biomoléculas, que son los compuestos que encontramos en los seres vivos, se van a componer de unidades monoméricas, de moléculas más sencillas que se unen para formar cadenas lineales o también cadenas ramificadas, como veremos a continuación. Y cada unidad monomérica ser unidades estructurales propias de cada tipo de macromolécula. Entre los seres vivos, las macromoléculas más representativas son los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que vamos a ir revisando poco a poco en esta clase y en las clases que siguen. Las proteínas, que las podemos encontrar en la leche, el huevo y la carne, están formadas por unidades monoméricas que son los aminoácidos. Aquí, perdón, porque ya no hice la traducción de esta diapositiva, pero aquí dice algunos de los aminoácidos de las proteínas. Hay 20 tipos principales de aminoácidos. Y aquí vemos las estructuras de estas unidades monoméricas que, a pesar de sus diferencias, todos van a tener en común lo siguiente: un carbono central al cual están unidos un grupo amino y un grupo carboxilo. Vean que todos los aminoácidos tienen esto, y por eso se llaman aminoácidos, porque es grupo amino y ácido carboxílico, amino y ácido carboxílico. Pero lo que hace distinto a cada aminoácido es una cadena lateral unida al carbono central, que puede ser simplemente un grupo metilo, un grupo con hidroxilo, un grupo con ácido carboxílico, o un grupo fenol, o un imidazol como el que vimos, o uno que tiene un grupo tiol. Y cada uno de estos grupos, de estas cadenas laterales, que va a tener uno o más grupos funcionales, es lo que le da identidad a cada uno de los aminoácidos. Estos aminoácidos a lo largo de la historia han recibido nombres triviales que ya se les quedaron. No son los nombres sistemáticos que se darían por la UPAC, pero que se quedaron como evidencia de la fuente de la cual se identificaron por primer lugar. Por ejemplo, aquí tenemos la alanina, serina, aspartato, tirosina, histidina, cisteína, son los nombres de estos 6 aminoácidos. Y como les dije, existen 20. El día de hoy solamente les doy una introducción a biomoléculas y por eso no vemos los 20 aminoácidos. Pero esta característica de que todos los aminoácidos van a tener un átomo de carbono central al cual están unidos grupo amino y ácido carboxílico con una cadena lateral, estas características son las que quiero que se lleven el día de hoy de esta clase. Los ácidos nucleicos, que los vamos a encontrar en nucleótidos y en las moléculas portadoras de la información genética, que son el ADN y el ARN, están compuestos por monómeros que están formados por 3 componentes principales: bases nitrogenadas, azúcares de 5 carbonos y ácido fosfórico. En una combinación que es como de una baraja, donde podemos tener la parte central o cardinal de la molécula de los nucleótidos, que es el monómero que forma al ADN y al ARN, son estos azúcares o carbohidratos de 5 carbonos en forma cíclica. Aquí vamos a contar los carbonos. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, de hecho lo empecé a numerar del lado del extremo que no es. Este es el carbono 1, el carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y vemos que el anillo se completa con un oxígeno enlazando al carbono 1 y al carbono 4.
Existen dos tipos de azúcares de carbonos en nuestro ADN y el ARN. Uno de estos carbonos se le llama ribosa, o el nombre eh, un poco más sistematizado es alfa de ribosa, y este lo vamos a encontrar en el ARN, que se llama ácido ribonucleico. Y el otro carbono de 5 carbonos es la 2-desoxialfa de ribosa, que también está formado por 5 carbonos, pero tiene una diferencia con la ribosa, y es que no tiene un grupo hidroxilo en el carbono 2, y por eso se llama 2-desoxirribosa. Y este es el azúcar de 5 carbonos que compone a los nucleótidos del ADN, que se le llama ácido desoxirribonucleico. Esta información la vamos a retomar cuando hablemos de ácidos nucleicos, pero quiero que cuando menos quede esta introducción. Unidos a la ribosa o a la desoxirribosa, vamos a tener bases nitrogenadas. ¿Y qué son las bases nitrogenadas? Son moléculas que tienen carbono y nitrógeno formando anillos. Por un lado hay dobles anillos fusionados, y un anillo sencillo de carbono y nitrógeno que van a formar que van a darle la identidad a cada uno de los nucleótidos. Por ejemplo, aquí tenemos los nombres tan conocidos de adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, que son bases nitrogenadas que están unidos a el azúcar de 5 carbonos, y a este azúcar de 5 carbonos también está el ácido fosfórico, que va a estar unido en esta posición, en el carbono 3. Y que esto nos va a... No es cierto, perdón, aquí en el carbono 5 es donde va a estar el ácido fosfórico, perdón, el carbono 5 es donde está unido el ácido fosfórico, y así es como vamos a tener a los ácidos nucleicos. Algunos componentes de los lípidos. Les dije que las moléculas eran generalmente grandes, y los lípidos los vamos a encontrar en las membranas de nuestras células, en las grasas de reserva que forman parte de la grasa subcutánea, y también circulando en sangre en forma de triglicéridos. Y estos triglicéridos van a estar formados por ácidos carboxílicos de cadena muy larga, que pueden ser de 16 o 18 carbonos generalmente. Este es de 18, este es el ácido oleico, y este que es de 16 carbonos, todos los carbonos están unidos por enlace sencillo, y es el palmitato o ácido palmítico. Además de esto, en las membranas, estos ácidos carboxílicos de cadena larga van a estar unidos a una molécula de glicerol, ácido fosfórico y alguna otra molécula orgánica formada solamente de carbono o carbono con nitrógeno o alguna otra distinta, en este caso la colina. Esto es el componente de uno de las moléculas que forman las membranas de todas nuestras células, y es la fosfatidilcolina. Es una de estas. Son los componentes con los cuales se ensamblan estas moléculas que forman parte de nuestras membranas. En el caso de los azúcares, hay distintos tipos de azúcares, pero esta es la que metabólicamente es muy relevante, que es la glucosa. Es el azúcar que circula en nuestra sangre, en la sangre de todos los mamíferos, y que es una molécula que sirve para convertirla en energía química por medio de reacciones durante la respiración y la fermentación. Y esta vez se trata de un azúcar de 6 carbonos. Este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Vemos que también está cerrada en forma cíclica, uniendo el carbono 1 con el carbono 5,
por un oxígeno. Y esto va a ser importante en términos biológicos, la estructura que adquiere esta molécula ya cuando está disuelta en agua. Hablemos brevemente sobre carbohidratos y con esto ya voy a ir terminando mi presentación del día de hoy. Los carbohidratos, para empezar, los encontramos en todos los seres vivos, al igual que las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, van a estar presentes en todos los seres vivos. Pero menciono los carbohidratos porque en este planeta la molécula orgánica o el compuesto de carbono natural más abundante es la celulosa, una molécula formada a partir de carbohidratos y que es el principal componente de la madera. ¿Y por qué es el más abundante? Porque estos organismos tienden a crecer mucho y aún después de muertos, esta no se degrada, esa permanece. Entonces, este es un componente de las paredes celulares de todos los vegetales que se encuentran en las plantas, tanto los árboles, plantas frutales como esta fresa, las rosas, las algas microscópicas, algunas plantas de desierto, los musgos y los líquenes, los helechos, van a tener celulosa como uno de los carbohidratos más abundantes, además de otros carbohidratos. Otro tipo de carbohidratos los vamos a encontrar en los hongos, y por eso es porque están estas imágenes de distintos tipos de hongos, algunos microscópicos, otros macroscópicos, y otros que son los hongos que crecen en forma de moho en los alimentos cuando los dejamos descuidados. Estos carbohidratos van a ser distintos a la celulosa y reciben el nombre de quitina. Es el recubrimiento de las paredes celulares de los hongos. Así que entonces vemos que los carbohidratos los podemos encontrar en cualquier lugar a donde podamos voltear y vamos a encontrar algún ser vivo. Ahora voy a hablar un poco sobre el carbohidrato que siempre se toma como ejemplo, el más abundante, y que desde la primaria nos hicieron aprender su nombre, del compuesto que tiene como fórmula química C6H12O6, a ese se le llama glucosa. Pero esta misma fórmula corresponde a distintos tipos de isómeros. Aquí tenemos la de glucosa en forma lineal o en forma cíclica, pero también hay carbohidratos de 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos que van a formar esta estructura de un compuesto distinto que es la fructosa, el principal azúcar que se encuentra en las frutas. Vean que, bueno, si nos ponemos a contar el número de carbonos, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Tiene el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, pero aquí vamos a tener que los isómeros estructurales, es decir, moléculas que tienen la misma composición en cuanto a átomos de los distintos elementos, es igual, pero lo que cambia es la estructura de la molécula. Y esto en los seres vivos es muy, muy importante. Las funciones de la glucosa y la fructosa, aunque son muy similares, no son las mismas. Metabólicamente hablando, los efectos de consumir un alimento que tiene solo glucosa a aquellos que son ricos en fructosa son distintos. Y eso es algo que hemos venido descubriendo en los últimos 50 años de investigación médica y bioquímica, y no es lo mismo. Aquí tenemos otro carbohidrato de 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, que tiene una forma molecular ligeramente distinta a la glucosa, y esta es la galactosa. Vean que si nos ponemos a buscar diferencias es simplemente la posición relativa de ciertos grupos funcionales. Aquí vean que este grupo hidroxilo está para abajo, este hacia arriba, para abajo y para abajo. Y en la galactosa son diferencias mínimas, pero que sin embargo para los seres vivos son muy, muy importantes. La galactosa es el principal monosacárido que compone a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Esta galactosa, cuando se acumula en las personas intolerantes a la lactosa,
provoca molestias estomacales que pueden ser bastante incómodas. Entonces, pequeñas diferencias en la estructura y posición de los grupos funcionales van a ser muy relevantes en términos metabólicos y fisiológicos. Los monosacáridos van a ser de dos tipos, dependiendo de su composición. Los monosacáridos, espero que vayan anotando, se trata de compuestos orgánicos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, donde hay grupos hidroxilo unidos al carbono, pero también van a tener grupos carbonilo que pueden ser aldehído o cetona, que aquí lo podemos ver. Cuando tenemos este tipo de moléculas orgánicas formadas por estos tres elementos químicos, carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen varios grupos hidroxilo y un carbono carbonílico, es decir, el que tiene el carbono al doble oxígeno, vamos a tener dos tipos de monosacáridos. Las aldosas, que se les llaman así porque tienen el grupo, y las cetosas, que tienen como grupo funcional diferencial la cetona. Sin embargo, estos se pueden interconvertir, pero de nuevo, las pequeñas diferencias y hacia dónde esté más desplazado el equilibrio de la reacción, es decir, a formar la aldosa o la cetosa, eso va a tener relevancia en la utilización metabólica de estos compuestos. Los polisacáridos van a ser macromoléculas biológicas formadas por la unión de monómeros, que son estos monosacáridos. Hay polisacáridos que son lineales y los que son ramificados. Cada hexagonito en amarillo representa una molécula de un monosacárido de 6 carbonos y que vamos a tener homopolisacáridos lineales o ramificados. ¿Y por qué ramificados? Porque sobre una cadena principal sale una cadena lateral que puede ser muy, muy larga. Cuando decimos que los polisacáridos pueden tener moléculas muy largas, pueden estar formadas por 1000, 5000, 10.000 o 100.000 unidades de monosacáridos unidos. En el caso de la celulosa, vamos a tener monosacáridos de 10.000, de decenas de miles de monosacáridos unidos. Hay otros tipos de polisacáridos que son los que están formados, que corresponden en términos químicos con los copolímeros. Recuerden que los polímeros están formados por una unidad monomérica que se repite y que puede formar un polímero lineal o ramificado, pero siempre se repite. Y aquí los distintos colores indican que están formados por dos tipos de unidades monoméricas, es decir, dos tipos de monosacáridos. Esto, por supuesto, influye en las propiedades físicas y químicas del compuesto y las funciones biológicas también de estas moléculas. Un ejemplo de dónde podemos encontrar polisacáridos los vamos a encontrar como materiales de reserva en las células de plantas y de animales. La imagen que se muestra arriba es una imagen obtenida por microscopía electrónica de una célula vegetal, y en las células vegetales se almacena almidón en forma de gránulos como polisacárido de reserva. Y esa sirve como reserva energética y también como reserva de carbono para la construcción de otras biomoléculas. En el caso de las células animales, en el hígado almacenamos gránulos de polisacáridos, pero estos ya son de glicógeno. Este es otro polisacárido formado exactamente por el mismo monómero, pero con una diferencia importante. Los gránulos de almidón generalmente están formados por cadenas lineales de glucosa, 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 unidos de manera lineal, siempre el carbono 1 con el carbono 4
carbono 1 con carbono 4, y una que otra ramificación. Pero en el caso del glicógeno, la diferencia que se presenta es que tiene muchas ramificaciones. Además de tener esta parte lineal, tiene muchas ramificaciones que unen el carbono 1 de una cadena con el carbono 6 de otra. Y esto produce una gran ramificación en las moléculas de estos polisacáridos. Entonces, los polisacáridos van a estar formados por monosacáridos unidos covalentemente por medio de lo que se conoce como el enlace glicosídico. Déjenme escribirlo porque eso sí es importante. Pluma, enlace a los polisacáridos y es el enlace glicosídico. Lo que está aquí es la imagen de un hongo que crece sobre un tronco de un árbol. Y les dije que los hongos van a tener paredes celulares que recubren y protegen a las células, pero en lugar de ser de celulosa, cuya estructura lineal es muy similar a esta, van a estar formados por otro tipo de monosacárido. Este monosacárido se le llama N-acetilglucosamina, que están unidos por enlaces covalentes. Este es el enlace glicosídico, el que une un monosacárido con otro. Aquí vemos que es el carbono 1 con el carbono 4. Pero además, estas rayitas azules indican atracciones intermoleculares que espero que ustedes recuerden de cursos de química anteriores, que se llaman puentes de hidrógeno. Son fuerzas de atracción entre grupos polares de las moléculas, donde hay un átomo de hidrógeno intermedio. Aquí son los grupos hidroxilo de dos monosacáridos cercanos que se atraen, y esto refuerza la estructura. Esto hace que la quitina sea uno de los polímeros naturales, o no uno, sino quizás el polímero natural más fuerte y resistente que se conoce. De hecho, entre los polímeros artificiales, solamente el acero de berilio parece ser tan resistente como la quitina. Este es un material sumamente flexible, muy resistente, y que puede tener una rigidez muy, muy, muy grande. Los insectos también tienen un exoesqueleto de quitina, y ustedes podrán atestiguar que hay que aplicar muchísima fuerza para romper un exoesqueleto de quitina. Es entonces uno de los materiales, bueno, el material natural más fuerte que se conoce, y en la actualidad ya se están diseñando materiales sintéticos con resistencia y propiedades mecánicas similares a la quitina. Así es como se ven las cadenas de quitina, y pues el ejemplo del exoesqueleto de un insecto, en este caso es un escarabajo que tiene un recubrimiento muy, muy brilloso, porque además la quitina prácticamente no se mezcla con agua, es completamente anhidra, y eso le da un gran lustre a la quitina. Bien. Y con esto entonces termino mi introducción a las biomoléculas, y esta fue entonces mi introducción a biomoléculas. ¿Quieren